Amados hermanos y hermanas en Cristo, el capítulo 2 de Filipenses menciona, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandece como luminares en el mundo. Dios desea que sus hijos verdaderos sean irreprensibles, honestos, intachables y sencillos, y así reflejen la luz del Evangelio en este mundo de oscuridad. Hermanos, tengo un anhelo en mi corazón, y es que este mensaje sirva como un punto de inflexión en su vida de fe y puedan corregir rápidamente cualquier defecto o carencia en su vida cristiana, a fin de que lleguen a la ciudad de gloria, a la nueva Jerusalén. En el capítulo 30 de Proverbios leemos que toda palabra de Dios es probada. Esto significa que la palabra de Dios es verdadera, pura y perfecta. Aquel que es intachable es bueno, honesto, íntegro, prudente y justo. En las Escrituras se describe a Job como alguien intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A pesar de que Job no se había despojado de toda la maldad que aún existía en su corazón, no cometía pecados de obra o de hecho. Más bien, hacía buenas obras de caridad, cuidando de viudas, huérfanos y de los necesitados. Por eso, en su tiempo, se le reconocía como un hombre intachable. No obstante, el nivel de intachabilidad que Dios desea de sus hijos no es solo eso. Dios no solo quiere que sea irreprensible en su accionar diario, sino también desea que deseche toda forma de maldad y cultive un corazón puro y sin mancha. Ahora bien, este tipo de corazón sin mancha todavía no es completamente perfecto. Llegará a serlo cuando el fruto del Espíritu llene su corazón. Hermanos, santificarse es el proceso por el que desechará el pecado y la maldad de su corazón. Si se ha despojado del pecado, estará limpio. Sin embargo, para ser perfecto, deberá llenar su corazón con la verdad, bondad y amor, es decir, con lo que Dios le pide hacer y cumplir. No se trata solo de tener bondad y amor superficiales, sino de llenar su corazón de profunda bondad y amor. Entonces llegará a ser perfecto. Dios quiere que sea puro y perfecto. El profeta Elías, Enoc, Abraham y Moisés son ejemplos de pureza y perfección. No obstante, el más puro y perfecto, es decir, el que no tuvo tacha ni sombra de imperfección entre todos, es nuestro Señor Jesucristo. Si graban este mensaje en su mente y corazón y lo llevan a la práctica, llegarán a ser verdaderamente irreprensibles. En otras palabras, cultivarán en su ser el espíritu completo. Hermanos, el primer aspecto del carácter irreprochable de Jesús es que no contendió ni riñó con nadie. Durante su ministerio, el Señor no discutía, no tenía altercados ni disputas, solo tenía paz en su corazón, ya que cumplía toda la palabra de Dios. En un sentido natural, Jesús creció bajo el cuidado de buenos padres y desde sus primeros años siempre obedeció la palabra de Dios. Durante su ministerio público, el Señor predicó el Evangelio del reino de los cielos y sanó toda clase de enfermedades y dolencias. Era amigo de los abandonados, dándoles la esperanza por una nueva vida. A pesar de que Jesús solo hacía el bien, muchos lo rechazaron. Se le opusieron y trataron de matarlo. Eran los sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas y fariseos que tenían intereses creados en la sociedad. El capítulo 3 de Juan lo dice, porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz,
y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. En la medida en que la maldad de esos religiosos se revelaba en hechos, no podían tolerar la luz de bondad y verdad que Jesús irradiaba. Así que, por cualquier medio, lo ponían a prueba en un intento de atraparlo. El Señor sabía de sus malas intenciones, pero nunca los trató con odio ni resentimiento. Hermanos, a veces podrán encontrar personas problemáticas que intentarán menospreciarlo, hiriéndolo con sus dichos y palabras, ocultando sus intenciones. Y a pesar de que sea evidente su animadversión, si trata de aclarar el entredicho, lo más probable es que eso acabe en una discusión. Sin embargo, el Señor no reaccionó de esa forma. Solo les habló para que abrieran su entendimiento a la verdad. Nunca expuso la maldad de los demás ni provocó disputas. Jesús solo articuló palabras de bondad y sabiduría para que pudieran comprender la verdadera voluntad de Dios. Ahora, si no lo hacían, no discutía ni argumentaba. Más bien, permanecía en silencio. Cuando fue arrestado por los guardias judíos y llevado a juicio a pesar de ser inocente, no refutó ni protestó, a fin de lograr la providencia de la salvación a través de la cruz. Lo poco que dijo fue para subrayar la voluntad de Dios. Jesús nada dijo, ni siquiera cuando se le dio la oportunidad de defenderse. Sabía lo que había en sus corazones. Jesús les enseñó la verdad y les dio buen ejemplo a través de sus propios hechos y estilo de vida. Además, les mostró innumerables frutos de su palabra, a través de señales y prodigios que los seguían. Procuró guiarlos a entender la verdad, especialmente a los de buen corazón, para que pudieran cambiar. A los malvados les habló cuando estaban dispuestos a escucharlo. Pero si solamente buscaban discutir, se retiraba. Y no era porque fuera débil o no tuviera algo que decir. Lo hizo para evitar exponer su maldad. Así actuó Jesús. A pesar de ser tratado injustamente, no argumentó con nadie a fin de cumplir completamente la voluntad de Dios. Se apiadó de aquellos que fueron instigados por Satanás para condenarlo, dañarlo, arrestarlo y matarlo. Incluso intercedió por ellos. Hermanos, a pesar de que alguien no le haga daño ni lo perjudique, podría sentirse incómodo simplemente porque no le cae bien. Incluso podría resentirse si su forma de pensar y opiniones difieren de los demás. La pregunta es, ¿hasta qué punto tolerará la injusticia cuando se repite? ¿Le es fácil o no soportar a alguien que lo contradice? ¿Alguna vez ha pensado en llamarle la atención a otra persona, aun si eso origina una discusión? Hermanos, a estos llamamos justicia propia. Y es diferente al criterio de justicia de Dios. Es posible que piense que está en lo correcto al afirmar algo. No obstante, si eso lo lleva a generar conflictos, alzando la voz y rompiendo la armonía y la paz, entonces no importa lo acertada que sea su idea, no estará conforme a la justicia de Dios. Hay quienes creen que deben mostrarle a los demás lo equivocados que están, sin importar la discusión o conflicto que esto pueda causar. Quizá piense que sería bueno si los demás se dieran cuenta de sus faltas y se arrepintieran. Pero si no lo hicieran, ahora, tal vez crea que su intención haya sido buena al expresar sus emociones de esa forma. Puede ser que al principio haya tenido ese buen propósito, pero el hecho es que al final sus emociones se desbocaron. Claro,
De alguna manera, intentará de justificar su actitud. Creerá que debía hacerlo para que esa persona pudiera cambiar. Lamentablemente, el resultado fue lo opuesto. Y es que, al haber discordia y malos sentimientos, las relaciones interpersonales se dañan. Si el Señor hubiera discutido con los fariseos y sacerdotes, eso no hubiera servido para que se dieran cuenta de sus malas acciones y se arrepintieran. Por eso se negó a responder a toda acusación, porque sabía que sus palabras solo servirían para provocar contiendas. Si tiene una fe madura, no levantará la voz al hablar, ni se enojará o discutirá con los demás. Ahora, discutir no es solo enojarse o gritar. Aunque tal vez no sea visible exteriormente, aquellos que tienen una actitud de desaprobación hacia otros, que no concuerdan con sus ideas o aquellos que insisten en su propio concepto de lo que es justo, todavía tienen conflictos en su corazón. Incluso si no discute con otros que tienen opiniones divergentes a la suya, al comentar con los demás la molestia que esa diferencia le ha causado, eso significará que todavía tiene esa propensión a discutir en su interior. No tendrá paz en su corazón. No habrá obedecido la palabra que dice que busque la paz con todos. Necesita buscar la paz con todos y la santidad sin la cual no podrá ver al Señor. Si siente incomodidad en su corazón, los malos sentimientos se agitarán en su interior. Si todavía tiene malos sentimientos, malas emociones y un fuerte concepto de autojusticia, es importante que entienda que es usted el causante de los conflictos y discusiones. En lugar de culpar a los demás, debería darse cuenta de que todavía hay un elemento de maldad en su interior que origina esos malos sentimientos. Deberá erradicar ese componente malsano y tóxico de su ser. No es que los demás estén en su contra o le causen problemas. Es porque todavía su corazón es mezquino e incapaz de entender a los demás porque tiene un marco mental de pensamiento que lo lleva a conflictuar con otros. En ciertas situaciones, si su paz mental se agita y surgen sentimientos carnales de maldad, es porque todavía hay rezagos de carnalidad en su corazón. Dios permite que descubra esa zona gris de maldad en su ser interior a través de su proceso de refinamiento, en sus interrelaciones personales y su servicio, cargo o posición en la iglesia. Si es humilde y reflexivo en todo lo que hace y desecha toda mentira, por mínima que sea, entonces podrá ser intachable, tal como el Señor Jesús, y podrá entender y acoger a todos, incluso aquellos que intentan discutir o argumentar. Cuando alcance este tipo de corazón, siempre tendrá paz interior y será verdaderamente feliz. Como el cielo ya estará en su corazón, será dichoso sin importar las circunstancias y siempre estará lleno de alegría. Y como Dios lo ama, obrará a su favor si enfrenta alguna dificultad. Incluso sin discutir ni argumentar, Dios estará de su lado y hará que todo obre para su bien. Hermanos, el segundo aspecto del carácter intachable de Jesús es que no gritaba. Gritar se origina en el deseo de hacerse notar y presumir. En otras palabras, es tener un muy alto concepto de sí mismo. Es decir, tener una percepción exagerada y desproporcionada de su propia importancia. Estas personas buscan la atención y admiración excesiva de otros. Son arrogantes y buscan que los demás les den un trato especial. Jesús, el unigénito Hijo de Dios, manifestó innumerables maravillas y señales, pero siempre actuó humildemente, sin alardear de sí mismo. En una ocasión, el Señor dijo: «Yo te he glorificado en la tierra», refiriéndose a Dios, «habiendo acabado la obra que me has dado que hiciera».
Jesús solo dio gloria a Dios. Es cierto que a veces reveló que era el Hijo de Dios y que vino a esta tierra como el Salvador. Era porque deseaba que a través de esta revelación muchos alcanzaran la salvación. Aquellos de buen corazón escucharon su palabra y al ver las señales que lo seguían, creyeron que Jesús era el Hijo de Dios y el Salvador. Sin embargo, aquellos que tenían un corazón pérfido y malo no lo reconocieron como el Hijo de Dios debido a su maldad. En cambio, lo calumniaron, diciendo que había deshonrado a Dios. Sin importarle las calumnias y persecuciones y sin desear recibir el reconocimiento de los demás, Jesús caminó en silencio por la senda del dolor y del sufrimiento, al llevar la cruz para llegar a ser el perfecto Salvador. Como Hijo de Dios, Creador, Jesús incluso obró con el Padre. En el principio de la creación, el Señor transitó por la vía dolorosa de la cruz con gratitud a pesar de ser despreciado por simples criaturas. Esto es haber muerto al yo o ego. Incluso cuando Jesús estaba siendo crucificado, la muchedumbre gritaba: "A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. ¿Es rey de Israel? Que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que lo libre ahora si lo quiere, porque dijo: soy hijo de Dios". Aún en esa situación, el Señor no tuvo el mínimo deseo de replicar esas injurias, alzando la voz. Solo obedeció la voluntad de Dios hasta la muerte. Hermano, si obedece la voluntad de Dios con esta clase de actitud irreprochable, es decir, impecable, justa y correcta, Dios lo exaltará, tal como lo hizo con el Señor Jesús. Esto lo podemos leer en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Y cito: "Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra". En este pasaje, cuando se menciona a los que están en el cielo, se refiere a las huestes celestiales y a los ángeles, y al señalar a los que están en la tierra se refiere a todo ser humano sobre la faz de la tierra, así como al diablo, las potestades de las tinieblas que gobiernan esta tierra y los inicuos y perversos, y los que están debajo de la tierra, y alude a las almas que están en el Hades o sepulcro inferior. Como se ha dicho, el diablo, Satanás y los demonios obedecerán al nombre de Jesucristo. La obediencia intachable y perfecta del Señor cumplió y satisfizo la justicia de Dios. Toda enfermedad y germen desaparecerán cuando se les ordena en el nombre del Señor, porque las tinieblas obedecen al nombre de Jesucristo. Y cuando ora o recibe la oración en el nombre del Señor, el maligno, las enfermedades, gérmenes, virus y bacterias desaparecerán y hallará la solución a sus problemas. De esta manera, Dios ha hecho que toda rodilla se doble ante el nombre de Jesucristo. La Escritura lo enfatiza al señalar que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mientras estuvo en la tierra, Jesús obedeció la voluntad de Dios hasta el punto de la muerte, y lo hizo únicamente para gloria de Dios. Por eso recibió la gloria en el cielo. Si se dedica a la obra de Dios tal como lo hizo Jesús, no gritando, sino solo obedeciendo la voluntad de Dios, con toda seguridad Dios lo glorificará. No obstante, muchos desean el reconocimiento de los demás por la labor que realizan. Incluso hay quienes se molestan al no recibir el reconocimiento o el trato que ellos consideran merecer. Les doy un ejemplo. ¿Qué haría si fuera un líder de renombre, pero no le hubieran reservado un asiento en primera fila o no le hubieran mostrado ninguna consideración especial en un evento?
¿Asistiría feliz a la celebración sin quejarse? ¿O se sentiría incómodo y juzgaría a los organizadores criticando porque no conocen el orden correcto o no tienen buenos modales? El capítulo 4 de Lucas menciona, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y en 2 de Corintios, Pablo escribe, porque no es el que se alaba a sí mismo el que es aprobado, sino aquel a quien el Señor elogia. Hermanos, no traten de exaltarse a sí mismos ni de obtener reconocimiento de otros. Solo sean humildes y anhelen a recibir la aprobación y alabanza de Dios. Si Dios, el Señor Todopoderoso, lo alaba y exalta, ese reconocimiento será real y verdadero. Y si eso acontece, deberá darle de corazón toda la gloria solo a Dios. Los nuevos creyentes son agradecidos en todo por el obrar de Dios. Incluso si esas bendiciones son pequeñas, le darán toda la gloria a Él. Sin embargo, a medida que crecen en su vida de fe y asumen algún cargo o ministerio, podrán exteriorizar ese malsano deseo de obtener para sí mismos todo el crédito por lo realizado en lugar de dárselo a Dios. Aunque confiesan que todo lo que han logrado es solo por la gracia del Señor, una parte en su ser interior creerá que su fe y obediencia fueron lo que motivaron que Dios obrara de esa extraordinaria manera. Esto es muy peligroso. Significa que la semilla de orgullo ha comenzado a brotar en su corazón. Siempre debe mantenerse alerta y autoexaminarse diariamente, preguntándose si ha albergado esta clase de pensamiento en su mente. Así llegarán a ser verdaderos obreros espirituales que han muerto a su ego, reconociendo que todo lo que han logrado ha sido solo por la gracia de Dios y del Señor. Con esto cierro. El apóstol Pablo glorificó a Dios realizando impresionantes milagros y obras de poder. Sin embargo, hizo esta hermosa declaración que podemos leer en el capítulo 15 de 1 de Corintios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo siempre estuvo agradecido por la gracia y el amor del Señor y le dio toda la gloria únicamente a Dios. Espero que todos imiten esta actitud desprendida del apóstol y den gloria a Dios en todo lo que hagan con un corazón intachable, para que, a su vez, Dios los pueda glorificar y exaltar. Oro en el nombre del Señor Jesucristo, para que lleguen a ser irreprensibles, intachables y perfectos, como el Señor. Que no haya contiendas entre ustedes y que busquen la paz con todos y la santidad. Así podrán presentarse como hermosas novias del Señor sin mancha, corriendo valientemente la buena carrera de fe. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los que están recibiendo por fe esta oración a través de enlace. Manifiesta tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dale la fe para que puedan creer y aleja todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos toda carga y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo dolor y limpia todo órgano interno, nervio y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Sana toda enfermedad incurable, endémica, incluida la malaria. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado, tos, fiebre y gripe desaparezcan. Protégelos de toda clase de virus e infecciones. Límpialos de todo tipo de cáncer. Cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, a la próstata, al colon y cáncer de piel. Sana toda otra enfermedad, como el SIDA, leucemia, tiroides, ginecopatía, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, diabetes, enfermedades cardiovasculares, afecciones de la piel y toda infección. Líbralos de todo tipo de discapacidad motriz,
poliomielitis, derrame cerebral, artritis y lumbago. Que toda clase de dolor a la espalda, migraña y neuralgia desaparezcan. Libéralos de toda enfermedad mental, de toda epilepsia, autismo, depresión, trastorno bipolar y neurosis. Que toda parte paralizada recupere su movimiento y que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Sana a los que tienen problemas en la vista y en el oído. Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura todo hueso fracturado. Regenera toda parte quemada de su cuerpo. Y que la sensación de ardor y de calor desaparezcan. Y que no queden cicatrices. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Renueva todo tejido y célula muerta, que los muertos vuelvan a la vida. Concede la bendición de concebir a los que no pueden tener hijos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, astutos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira, todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que tu luz descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y que sus familias sean evangelizadas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Protege a tus hijos de todo accidente y guarda sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y tus huestes celestiales. Y que todo lo que hagan, lo hagan para tu gloria. Manifiesta tu poder para que con toda confianza puedan testificar que has respondido a sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.